¿Cuál es la orquídea más cara del mundo? La familia de las orquídeas es conocida por su sinnúmero de formas y colores que atraen a todo tipo de personas. Entre estas, históricamente, han atraído a personas con bolsillos muy profundos. Estos, en su afán de conseguir las orquídeas más raras, han llevado sus precios a niveles exponenciales y se rumora que una plantita de estas, una Neofinia falcata o Vanda falcata, ha llegado a venderse en $350.000. ¿Qué hace que esta especie llegue a valer tanto? Vean este video para conocer la respuesta. La historia de la Neofinia falcata inicia en el periodo Edo de Japón hace más de 400 años. En ese entonces, el jefe de los militares, el shogun Tokugawa Ieyasu, era tan o más poderoso que el emperador de Japón y gobernó más que cualquier otro, por 50 años. Él era famoso por los historiadores por tener 40 concubinas y un harem de 900 mujeres. Pero, aún con todo eso, él tenía algo que lo hacía más parecido a nosotros de lo que ustedes se imaginan. Pues él era amante de las plantas y tenía una obsesión por una orquídea en particular, la Neofinia falcata. Esta orquídea, que crece en los árboles en la cima de las montañas, ya llevaba más de 100 años en cultivo en Japón, pero él lo llevó a otro nivel. Como saben, el mejor regalo para un amante de las plantas es plantas, y los samuráis a su cargo se encargaban de traerle cada variante de color y forma que encontraban en sus recorridos por Japón. Y créanme que hay muchas de ellas. Veamos ahora con George Adam, curador del Jardín Botánico de Atlanta y coleccionista de Neofinia falcata, sobre todas las variedades que existen de esta especie. There are a bunch of characteristics like the leaf shape or root color or even where the leaf connects with the stem of the plant, the abscission line. Many times when you look at these varieties, one of the first places to start is leaf shape. And that's where a lot of the most obvious mutations can be. A wild type Neofinetia, I'm fortunate to have a plant that has direct lineage to a wild clump some time ago. You can see it's a very kind of classic grassy leaf. Some from Amami Island are wider in leaf shape and larger in size, but that's a pretty standard look. From there, though, things get so crazy so fast on some level when you think about varieties. So Mameba, which means bean leaf, this is a Senzai, it's a micro mini bean leaf. You can see it's just tiny and compact. But then there are other bean leaf varieties and things like that, like this variety here. You can see it's a massive bean leaf. Other varieties that will have like twisted leaves, needle leaf varieties like this Fukujumaru are really neat to me. They create these kind of pincushion mounds as they start to get much larger. And some of them will have very sharp tips, which is neat on the leaves. Aparte de la forma natural de las hojas de las bandas que tienen las Neofinia falcata, tenemos 5 grupos distintos de mutaciones que les dan formas distintas que hacen que parezcan otro tipo de plantas. También tenemos el color de las hojas que puede variar y estos son normalmente en tipos de variegaciones. Las variegaciones por quimerismo, que son usualmente líneas verticales que van a lo largo de la planta y que dependiendo de la forma en que se organicen, cambia la variedad que generen. Y tenemos las mutaciones que crean como unas manchas amarillas, que en algunos casos parecen que la planta está enferma, pero no, esta es la mutación. Como la tigre, líneas de tigre, que son líneas horizontales que van alternando en las hojas, son como unas manchas más que líneas. Sabiendo las mutaciones de las hojas, me pregunto cuáles otras pueden haber en estas plantas. Where the leaf connects with the stem of the plant, the abscission line, called the tsuke in Japanese. Even the tsuke shape, there are crescent moon shapes, mountain shapes, wave shapes. Actually, one of the cool things is there are sort of like albino forms, and those are referred to oftentimes as A-O. In the name, you'll see, so for example, there's a variety called Fugaku, which has fantastic striping in the leaves. But then there is an Aojiku Fugaku that is the same striping in the leaves, same flower color, but the difference is that Aojiku Fugaku lacks pigment in the center of the stem of the plant.
So in here, where there's sometimes typically like you could have a muddy brown or red, some sort of pigmentation, then you won't have the pigmentation there, and that can be defined as like that owl form. And typically those will also have a bright lemon yellow root tip as well, which indicates that similar lack of pigment. Literally just about any characteristic you can sort of ascribe to these, looking at these plants, can help to define the variety. And where it gets a little tricky sometimes too is there are flower mutation varieties that will have 3 nectaries, 3 spurs on the flower. So it's like a pyloric mutation. Or you might have a pink flower or a green flower, and the plant might otherwise look kind of just like another one in a similar variety, but until it flowers, you won't actually know. Recapitulando, podemos reconocer las variedades de estas plantas de acuerdo a su forma de hoja, color de hojas, líneas de abscisión, pigmentos de hojas y raíces, y colores y formas de flores. Todas estas se pueden combinar de muchas formas, creando un sinnúmero de variedades. Each of those characteristics can help to define a variety, but ultimately it's the combination of characteristics as a whole that are taken into consideration when describing a variety. So you might have a bean leaf that has crescent moon suke, pink root tips, and a tiny bean leaf, and that's a variety. But then you might have another variety that has waved suke, large bean leaves, and pure white root tips, or has no coloration. One of the things I should mention too that's neat with these mutations is, again, you kind of get all of the different combinations of things, but you have sort of the class groups based on the leaf characteristics. So when you're looking for plants that you're interested in, that's a good place to start. For example, Tarafu, tiger varieties. You have Fukurin, which is like, I believe, the edge variegation. You have the sort of special, I've seen them characterized as more like special varieties, like Botans is kind of a family group. One of my prized plants, Izumi Botan, shows that really light, each new growth that comes in has a really light coloration to it. It comes in much yellower and then it fades with age. And some of the varieties in that sort of family or class group also can be quite valuable and can really grow out to be amazing specimens. Con todas estas variedades disponibles, el cultivo de estas plantas se hizo muy interesante y divertido, y también la gente quería seguir los pasos del shogun, que era la persona más importante de la época. Saben que las personas importantes siempre crean las tendencias. Entonces estas plantas se volvieron más y más populares, incluso les cambiaron el nombre y dejaron de llamarlas tanto Furan, que era el nombre de orquídea del viento o planta de viento, empezaron a llamarlas Fukiran, que significa planta de personas nobles y ricas. Terminando el periodo Edo, Japón reabrió sus puertas y los amantes de las plantas enfocaron su atención en orquídeas exóticas y coloridas traídas de otros países, resultando en la decaída en el interés por las Neofinia falcata. No fue sino hasta el año 1920 que cultivadores se reunieron y crearon la Sociedad Japonesa de Fukiran, donde empezó a crecer el nuevo interés por ellas y empezaron a hacerse competencias de Neofinia falcata. Y si vieran, estas competencias no son nada como lo que se imaginan de las competencias de orquídeas, porque en muchos casos no hay flores y no se juzgan las variedades, sino lo que se juzga es el cultivo y la presentación de ellas. It's all about the aesthetic of the plant. And these varieties, as a point of talking about judging, what's unique about them too is, short of some of the flowering varieties, to be fair, these plants are evaluated, again, based on the cultural appearance, the presentation, and really the plant itself at the end of the day. If you go to judging with the American Orchid Society, for example, you're going to get judging of like the plant as a whole in terms of a cultural award, but they're really going to evaluate the flowers, right? It's really about that part of the presentation, at least as sort of the way I've come to understand it. And so looking at these plants purely as a beautiful foliage plant takes them to another whole category, in my opinion. Pero si lo principal de esta planta es el cultivo, ¿cómo pueden llegar a valer tanto? I would guess that it was a combination of characteristics and even potentially growth speed. Sometimes some of the varieties that have a slower growth speed can also be more expensive because they take longer to get where you want them to go. There's a class of them that they're called like dragon's claw varieties. They have mutated leaves that kind of hook
at the ends, sword leaf. Oh, Benkei Maru, for example. Those can be very slow growing. The variegation, part of the reason some of the variegated varieties can be more expensive too, is that variegation, because the way it arises, you can't raise a variegated plant from seed, or you can't breed a variegated plant to a variegated plant right and get variegated offspring. It's all about local mutation in the plant. So variegated varieties have to be basically divided to get new individuals of those varieties. And there's always a chance with some of the less stable variegated varieties, which tends to, again, change the value. The less stable varieties have a more common habit of changing the variegation on the new growth. So you might have one growth that looks like this described variety, and then it'll have a baby growth that will look like another described variety that is known through history to be one of the sort of like mutational offspring of the first variety. Podemos ver que lo que hace que muchas de estas variedades lleguen a valer tanto dinero es la velocidad de reproducción y la dificultad de reproducción, siendo plantas que son más lentas en reproducir, que no se pueden reproducir por semilla, y variedades que son inestables, las más costosas porque es más difícil llegar a tener un grupito para poder vender una. Hay algo que no he mencionado que también agrega valor a estas plantas y es el pote. En Japón hay una costumbre de que una planta tiene que estar en un pote que valga tanto o más que ella. Y hay un detalle que no he mencionado también. El pote tiene que ir con la personalidad de la planta. Hoy en día se pueden encontrar muchos artesanos haciendo potes de todo tipo de formas para suplir todas las personalidades que pueden tener estas plantas. There's a fantastic following. There are some artisans in the United States now who are producing handmade pots. There are some really neat ones, and obviously coming from Japan directly. In terms of direct character, I have less insight into that one. Obviously, I'm pretty casual. I use terracotta for a lot of mine, although I do have a handful of pots that are in the style. This one was actually handmade by my mother in a pottery class to the style of the classic Japanese pots. Sabiendo todo esto que hemos mencionado, podemos especular que una planta de Neophynicia falcata que tenga acumuladas muchas mutaciones o fenotipos raros, que sea de crecimiento lento y que esté cultivada a la perfección, puede llegar a valer miles de dólares. Sumado a esto, una planta tan valiosa seguro está en un pote bañado en oro y que de por sí valga miles de dólares también. Solo queda un elemento que sumar que puede hacer que el valor de la Neophynicia falcata llegue a niveles estratosféricos, y es el encariñamiento. Todos ustedes que tienen plantas en sus casas y que llevan años cultivándolas, saben que uno se va encariñando con las plantas. Y una Neophynicia falcata, que es como un bonsái, como un hijo, que uno va guiando para que la hoja crezca en la forma que tiene que crecer y que se desarrolle de una forma bonita, uno no la quiere vender. Y este encariñamiento, cuando entra en conflicto con una billetera bien grande, a veces la billetera gana la pelea, pero después de hacerle una oferta tan grande que ningún cultivador pueda negar. En la laguna de Suwa, la prefectura Nagano de Japón, cuenta la leyenda que todos los años, cuando se congela la superficie del lago, el dios Takeminakata no Kami aprovecha para cruzar desde su templo al de la diosa Yasakatome no Kami, al otro lado del agua. Su paso por el lago deja unas marcas sobre el hielo que zigzaguean como un rayo levantando bloques de hielo. Estas marcas son conocidas como Omiwatari. Omiwatari fue el nombre que se le dio a una variedad de fukiran que surgió cuando una planta de suikaden, compacta, con hojas de frijol y curvatura como las garras de un dragón, desarrolló una variegación tokushu o única, en donde le salieron líneas blancas que cruzan la hoja por sus márgenes y por el centro, como los Omiwatari de los dioses cruzan el lago. Una mutación que no había aparecido antes, era inestable y de crecimiento muy lento, por el cual la mayoría de los espectadores solo podían esperar pacientemente a que en algún momento la planta sea lo suficientemente grande como para poder conseguir una división de la misma. Cuando se vendió por primera vez una división,
llegó a valer $100,000. Pero el precio no lo es todo. Lo importante de esta especie es la inspiración que le ha dado a sus cultivadores por 400 años, un logro que muy pocas plantas han alcanzado, por lo cual estoy seguro que su popularidad seguirá aumentando y su cultivo perdurará para siempre. Si quieres saber cómo conseguir estas plantas en Panamá, yo tengo una disponible en mi website que estoy vendiendo ahora mismo y voy a estar trayendo más variedades conforme haga nuevos embarques. También si quieren aprender al cultivo de las Neofinencia falcata, estén atentos a un video que voy a estar publicando prontamente en donde converso con George Adams sobre todas las técnicas de cultivo de las Neofinencia falcata. Y ese video está muy interesante. Lo único que no les voy a poder contestar, porque ni yo sé la respuesta, es cómo el shogun Inari podía cuidar 40 concubinas, 900 mujeres en un harem, gobernar todo Japón por 50 años y aún así tener tiempo para tener una colección impresionante de Neofinencia falcata. O sea, ese hombre es mi héroe, porque yo conozco muchas personas que se ponen a cuidar sus plantas o su hobby y la esposa empieza a quejarse o el esposo empieza a quejarse. O sea, literalmente ese hombre es mi héroe. Bueno, muchas gracias por ver el video. Recuerden suscribirse al canal y poner las notificaciones para que reciban el aviso cuando haga una nueva publicación y seguirnos en todas las redes sociales. Hasta la próxima. I could feel it in my bones. Something going on, that shit of doubt hanging around. God knows, 'cause darling, there was nothing right when all you seem to do is lie. Those days are gone, I'm walking tall while you're alone. When I think about the way you took from me, I know that I am so much better. I'm better off when I look at what I've done now that